obligan a estar. ¿Qué es eso? Me obligan a estar aquí enganchado, yo que soy muy nervioso y me voy moviendo todo el rato. Ahora ya me riñen de que no puedo moverme, si no, no se graba. Bueno, casi que empezaremos por las decepciones. Ni soy micólogo, ni tengo formación en biología, ni soy fotógrafo. Realmente toda la vida me he dedicado a los oficios de arte en cualquiera de sus facetas y he tenido cierta facilidad pues, para vivir de ello y poder tirarlo para adelante. A nivel fotográfico, pues por circunstancias de la vida, bueno, yo he tenido un taller de escultura y pintura publicitaria de gran formato y bueno, me he dedicado a mil cosas, siempre con el lápiz en la mano, ¿eh? Entonces, por circunstancias de la vida, pues hace unos 20 años empecé con la fotografía como medio de expresión para, bueno, pues porque una persona que vive del mundo artístico pues necesita expresarse cada día un poquito, aunque sea robar unas horas al día que sean solo para ti y para tener una felicidad que luego puedes transmitir a los demás, ¿no? Entonces, empecé con la fotografía sin ninguna intención, pero la única idea era no complicarme la vida y yo que vivo en el campo ya de siempre, pues pensé, bueno, ¿qué has de fotografiar? Pues lo que tienes saliendo de casa. ¿Y qué tenía saliendo de casa? Pues setas. Y dije, pues venga, ya de pequeño sí que había hecho recolección y claro, en Cataluña, pues el tema de la recolección de setas es toda una institución, ¿no? Y bueno, pues empecé con eso. Poco a poco, pues fui evolucionando, intenté hacerlo bien hecho desde mi punto de vista artístico, porque yo en realidad pues claro, yo de pequeño pues leía cuentos de nanitos, ¿no? Con las setas, la fantasía y todo ese mundo que no estaba reflejado, hablamos de hace 20 años, no era un mundo de la creatividad en las setas que estuviera demasiado reflejado, ¿no? Y yo pensé, hombre, esto es un hueco que hay aquí que estaría bien pues poder hablar de la emoción que pueden suscitar las setas, de su estética, su belleza. Bueno, y entonces, bueno, pues han pasado 20 años. En ese tiempo, pues he escrito 3 libros sobre cómo fotografiar setas con todo el cariño del mundo. También, yo, por otro lado, he aprendido a escribir que en el primero, pues me di cuenta que, ostras, qué mal vamos. Y poco a poco vamos evolucionando, ¿no? Aprendiendo las cosas. He hecho muchísimos talleres con gente, formativos en el bosque, con lo cual pienso que, bueno, pues que he aportado mi granito de arena en, si no en el mundo de la micología, sí por lo menos en el mundo del respeto al reino fungi, sobre todo que es un reino bastante denostado, ¿no? De siempre, con todo el tema de la recolección y todo esto, que si son buenos, que si son malos, una serie de barbaridades en general, pues bueno, que entre todos a ver si podemos corregirlo y darnos cuenta de que está el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo fungi. Son 3 reinos y el fungi es uno de ellos y resulta que nada más sirve para la paella. Y eso es una pena, realmente es una pena, ¿no? Bueno, he dado muchas charlas también sobre micología divertida para gente que no tiene ni idea, suerte que no tiene ni idea, yo puedo hablar de micología, entonces la que sé, que es muy básica, en este aforo que tengo aquí me parece que me da como respeto, ¿no? Yo pensaba, a ver, ¿de qué les vas a hablar a esta gente que saben micología por un tubo, que tú no tienes ni idea y que tampoco, digamos que podemos hacer una introducción seria en lo que es la fotografía, ¿no? Porque eso llevaría pues mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que he dado con la base y que bueno que voy a desarrollar ahora, un poco explicaros un poco mi idea de lo que me ha motivado a mí pues llegar pues aquí mismo a poder explicar cosas y que la gente pues se interese por lo que yo pueda explicar. A ver, no me sale. ¿Dónde tengo que enchufar? ¿Enseñarlo allá o cómo? Bueno, ahora iremos aprendiendo cómo se hace esto, ¿no? No, que no quiere. Se ha quedado clavado aquí. Ah, bueno, y ahora apagaremos las luces porque así veremos un poco ahora. Bueno, aquí veis unas Renati, unas Micena Renati, que cuando salen barbaridades, salen en cantidades, ¿no? Salen unos racimos fantásticos, ¿no? Vamos a ver, todavía no pasa.
Ah, vale. Vale. Bueno, ahora sí. Supongo. ¿A mano? Ah, espera, espera, que no descubra. Ya me han descubierto las... A ver, vale. Venga, empezamos como si no hemos visto nada, ¿eh? Que siempre dicen que en las charlas así siempre hay que poner un par de momentos álgidos en que la gente sonría, ¿no? Y yo pues me lo creo y digo, venga, vamos a intentar que en algún momento de la charla la gente pues saque un poco la risa, ¿no? Bueno, a ver, vamos igual, a ver. No, ahora sí, vale, tocaba el botón que no era. Bueno, ya os he comentado que yo pues de micología sé poco, es lo que he aprendido con mucha voluntad durante estos 20 años que me he dedicado a fotografiar setas, pero bueno, me lo he tomado muy en serio. Eh, Gracias a la fotografía digital, ¿eh? Ha habido un gran interés por lo que es documentar la naturaleza. O sea, la gente nos hemos tomado la naturaleza un poco más en serio que no hace unas décadas, ¿no? Entonces, la fotografía digital nos ha permitido, vale, ahí, nos ha permitido pues que podamos documentar todas aquellas cosas naturales que nos gustan de manera amateur, que antes pues eran los biólogos los que documentaban, los que explicaban, ¿eh? Y ahora pues cualquier persona puede comprarse una cámara, salir al monte y fotografiar, pues qué, pues si hablamos de macro, por ejemplo, pues mariposas, libélulas, tal. Y hay un buen grupo de gente que también se han interesado por la micología a nivel de foto, o sea, son fotógrafos que no tienen mucha idea sobre micología, ¿eh? Entonces, toda esta gente es todo un caldo de cultivo porque al final aprenden micología, son aprendices involuntarios de micología. ¿Y por qué? Pues porque en principio parece ser que no les interesa la micología y cómo se llama, cómo no se llama, pero a la que tienes unas cuantas fotografías que ya te molan, te gustan y dices qué bonita me ha quedado, tal, un compañero te dice qué bien, te ponen unos likes, entonces resulta que te lo tomas un poco más en serio y te das cuenta que puedes poner nombre y apellido, simplemente, género y especie, y con eso empiezas a aprender un poco la micología y empiezas a decir, ostras, pues esto, y con un poco de paciencia, pues resulta que aprendes lo que son los géneros, lo que son rúsulas, la diferencia con un lactarius, lo que es un cortinarius, lo que es una micena, y poco a poco, pues la gente que no tenía ninguna intención, a través de la fotografía, van aprendiendo unos conceptos básicos de micología. ¿Y qué es lo que busca toda esta gente? Pues como cuando yo empecé, pues buscan la belleza, simplemente. Y cuando buscas la belleza y la muestras, resulta que detrás viene siempre el respeto. Es muy triste cuando vamos al bosque y vemos el suelo lleno de setas porque las buenas al cesto, las malas las piso. Es horrible eso. No tiene cabeza ni pies, no tiene sentido. Entonces, poco a poco, entre todos, porque al final la micología, digamos, hay micólogos, hay micófilos y hay micófagos. Hay sitio para todos. O sea, es que es así, hay sitio para todos. Ni yo pretendo hablar de taxonomías, ni de cuestiones biológicas de las setas, ni un... O sea, que cada uno tiene su área, ¿no? Pero es que el mundo fungi es tan generoso y tan bestia y tan grande que hay sitio y temas para todo el mundo. Bueno, ya iréis viendo ahora que ser fotógrafo de setas pues es un poco sacrificado. Ahí, me dio al revés. Aquí me veis con todo el equipo trabajando y reflexionando sobre lo que son las setas. Os voy a enseñar ahora un pequeño vídeo para que veáis un poco el procedimiento fotográfico que yo utilizo para fotografiarlas. Ay, no, hasta que no me lo aprenda esto. Muy bien. Ah, a ver, de la derecha. Vale.
Bueno, ya habéis visto esta manera más o menos, ¿no? De trabajar las luces, de modelar un poco lo que son las luces para que las setas luzcan pues estéticamente, ¿no? Como sea posible. Esto es todo el equipo que yo utilizo. Hablaremos poco de técnica porque tampoco hay tiempo como para explicarlo, ¿no? Hay cosas mucho más divertidas y bonitas para ver que no el equipo que puedo llegar a utilizar. Utilizo unos sombreadores que es para hacer sombra, ya lo habéis visto, como voy sombreando. Utilizo unos reflectores que son chapas metálicas que reflejan la luz. Los reflectores, digamos que restan luz, los reflectores estos suman luz porque rebotan. Luego me compré unas cuantas luces, linternas y focos cuando acabé. Yo me he tirado pues 15 años fotografiando sin luz artificial, solo con luz natural. Entonces he escrito 2 libros sobre este tema y cuando ya acabé el segundo dije, bueno, pues ya estás, ya puedes acabar y ¿qué más vas a explicar? Y entonces pensé, bueno, a ver, date vidilla, cómprate unas linternas y a ver qué nuevas cosas puedes descubrir. Y bueno, y eso es lo que hice. Entonces, veis que aquí eh, hay unas agujas que se hacen un poco como reír, pero las utilizo mucho y todo el mundo que se dedica a este tipo de fotografía, todo el mundo las utiliza para aguantar los reflectores, para aguantar todas las luces, las clavas en el suelo. Y bueno, pues eso recuerdo el día en que mi madre me dijo, toma Alex, te doy el paquetito, que yo ya no los voy a usar más porque ya era muy mayor, ¿no? Y me dio todo un paquete de agujas y bueno, pues con eso pues las he utilizado y a veces vas por el bosque y te encuentras agujas y dices, mira, fíjate a alguien que ha leído tus libros o que ha hecho algún taller contigo y pues, utiliza las agujas y aquí han quedado, ¿no? Bueno, un disparador, porque se trata de tener la cámara estabilizada, y luego el saquito, que ahora os explicaré el saquito. O sea, porque aquí de lo que se trata es, si ponemos un poco la razón, vemos que la luz que hay en la naturaleza es una luz cenital. Es una luz que viene siempre de arriba, como en el primer gráfico. Entonces, normalmente el sombrero queda como con un exceso de luz y bajo el sombrero, lo que son láminas y pies, queda un poco más oscuro. ¿Eh? Entonces, claro, este es un poco el problema que nos encontramos todos, que dices, bueno, es que está descompensado. Cuando en los sombreros, cuando un sombrero recibe mucha luz, el color es falso, queda demasiado iluminado. Cuando sombreamos, como es el segundo caso, la luz principal ya deja de ser la luz cenital y pasa a ser las luces periféricas, las luces laterales, las que rebotan, las que suben, las que bajan, las que en el primer caso eran las luces secundarias. Ahora son las principales, con lo cual la iluminación de la seta queda mucho más equilibrada. La luz del sombrero queda muy parecida a la luz de las láminas y muy parecida a la luz del pie. O sea que de alguna manera estamos equilibrando un poco todas estas luces. Esto lo hablamos en general, a grosso modo, pero ya vendría a ser esto. Bueno, aquí veis una manitopsis, una amanita sin anillo. Como veis, en este caso hay un ambiente totalmente desenfocado, un ambiente más sinuoso, que dice poco de la descripción del entorno. Bueno, hay fotos que explican más el entorno, otras fotos mías explican menos el entorno, hay imágenes que sugieren y otras son más literales, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Y ahora os quiero mostrar un poco el montaje que hay en cada fotografía. ¿Veis aquí en el 1 está la seta, en el número 2 está el saquito. El saquito, o sea, hay 3 maneras de fotografiar. A pulso, puedes hacer unas fotos a pulso. Para hacer a pulso una fotografía casi que lo mejor de todo es un móvil, porque es el que enfoca siempre, no se mueve nunca y queda siempre súper bien. Entonces, claro, con una cámara que es más exigente en cuanto a la exposición que has de poner, pues velocidad, luz, velocidad, diafragma, ISO, todo eso, pues hacerlo a pulso, pues como que cuesta un poco más.
Entonces, podemos hacerlo con trípode o podemos hacerlo con el saquito. Yo normalmente el 90% de las fotografías que hago son con el saquito. El saquito es pues como la pernera de un pantalón de 20 por 20 por 20, lleno con 700, 800 gramos de arroz y cerrado con una cremallera. Y ahí encima pones la cámara. Como veis es muy estable y más si estamos disparando después con inalámbricos, con disparadores. El saquito no es para proteger la cámara del suelo, es un molde. Cuando tú lo pones en el suelo, se amolda con todas las imperfecciones, todos los relieves que hay en el suelo. Y cuando pones la cámara encima, también adopta la forma de la cámara. Por tanto, ofrece mucha estabilidad. Bueno, no vamos a hablar mucho más de técnica porque ahora iremos viendo detalles y cosas. Porque claro, yo no sé si hago una charla para fotógrafos, pues sí que vas de cara a la técnica y bueno, en este caso igual tampoco es tan interesante. Bueno, aquí vemos un Pluteus que, ah, que bueno, como veis, la idea de esta fotografía era captar toda su belleza, por supuesto, pero eran las texturas. Imaginaros qué texturas que tiene que parecen como azucaradas. Y una seta tan bonita, tan hermosa, ¿no? Tan fascinante, que crece en un posadero tan austero como es el corcho de un alcornoque. Está creciendo ahí una cosa tan maravillosa en un posadero tan seco y tan serio, ¿no? Como es un alcornoque. Bueno, aquí veis un poco la excelencia de la belleza de las setas. Esta fotografía está hecha con dos linternas, pues tal y como veis, una por abajo y otra por arriba. Simplemente, no tiene más. Y claro, estas luces provocan la linterna de arriba provoca infinidad de sombras duras en todos los relieves de la textura del sombrero. Con lo cual, la suma de esos centenares de sombras duras te dan un aspecto de relieve, de azúcar. A mí esta fotografía me gusta comentar que es como de azúcar, ¿no? Aquí. Bueno, mi intención es clara. Es una intención 100% estética. Hablando simplemente de la belleza. Este Panus neostrigosus es una maravilla. Ya veis que parece estéticamente, tiene una textura increíble. Es un primordio con esta textura tan bonita, con estos pelos tan geniales, y también sale de un corcho, ¿no? Bueno, es que yo creo que con esto pues explico ya su belleza, por ejemplo. Yo creo que alguien ve una fotografía así y ve lo bonito que es este ejemplar y sería incapaz de romperlo, sería incapaz de arrancarlo. O sea, una cosa tan hermosa, ¿cómo puedes estropearla? No puede ser eso. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Con esta belleza y esta maravilla. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, aquí vemos una macrolepiota que también tiene unas texturas increíbles. La macrolepiota tiene unas escamas, un juego de escamas tremendamente estético, que en todo el proceso de su crecimiento, en todo su desarrollo, va cambiando de aspecto, pero siempre como protagonista tiene las escamas, ¿no? Las macrolipiotas son eso, básicamente, ¿no? Escamas, ¿no? Sobre todo. Bueno, ya veis otra vez lo que es la intención creativa y artística, de poder, pues el hecho de poner, lógicamente, esta hojita vertical, pues la puse yo. Bueno, luego también tengo que comentaros que sobre lo que es el procesado de las imágenes. Cualquier persona que se dedica un poco a la fotografía dispara en RAW, que es un formato muy concreto, muy neutro. Entonces, este formato no es un JPG, que sería el que te presenta un móvil, que ya es como, la fotografía con un móvil es como si estuviera procesada. Y el RAW es mucho más neutro. Entonces, hay toda una normativa
europea, en todos los concursos del mundo mundial, en donde tú presentas un JPG, pero también tienes que presentar el RAW para ver la fidelidad de uno y del otro. Hay unos márgenes de procesado que están permitidos y aconsejados en todos los concursos internacionales muy serios. A la que te pasas de esos niveles, te eliminan la fotografía porque te has pasado de procesado. O sea que no existe la foto que no procesas actualmente. No existe. Todas las fotos hay que procesarlas, pero siempre con moderación. Porque lo que es divertido no es crear una imagen en el ordenador. Lo que es divertido es crearla en el bosque, cuando estás ahí estirado, concentrado, solo, estás ahí perfecto, te lo estás pasando la mar de bien, pues ahí es donde hay que trabajar lo que es la imagen. No en tu casa cambiándolo, y menos ahora que ha aparecido la AI, la inteligencia artificial, bueno, que ya veremos hasta qué punto nos lleva de infidelidad. Además, es tan fácil ser infiel ahora con la inteligencia artificial, puedes engañar a tantas cosas que es tremendo, ¿no? Ya veremos hasta dónde nos lleva esto. Bueno, aquí veis dos especies muy especiales, muy bonitas, ¿no? Muy difíciles de encontrar. ¿eh? Hay algunos nombres que no me los conozco y ahora casi los puedo ver aquí. Bueno, la cistolepiota, pues la verdad que es una seta que pude fotografiar finalmente este año. La encontramos en los Pirineos catalanes y bueno, estuvimos todo el día con ella, todo el día. Había unos cuantos ejemplares. Bueno, es una seta realmente espectacular, ¿no? O el Lycoperdum este mamiforme, que también, bueno, de todos los Lycoperdum, este pues cuesta encontrarlo, ¿no? Es un Lycoperdum que puedas encontrar en cualquier situación, como lo que es el Perlatum o el Piriforme, ¿no? Que son más sencillos. Este, pues bueno, cuesta más de encontrarlo. También lo encontré este año, por eso las he puesto juntitas, ¿no? Porque son especies que te hacen ilusión. Realmente a un fotógrafo, pues, ¿qué te hace ilusión? Pues la última foto que has hecho. Y a un micólogo, ¿qué le hace ilusión? Pues la última que has encontrado y que has podido, el cromo que llamamos, ¿no? Decir, ay, el último cromo realmente es el más emocionante. Los otros también, pero el último es la repera, vamos, que no va más, ¿no? Bueno, entonces, el hecho de fotografiar desde un punto de vista muy bajo, tocando al suelo, nos permite apreciar la esbeltez de la seta, su forma desde el pie hasta el sombrero, toda su forma, todo su desarrollo. Y eso, claro, nos ponemos a la altura de la seta. El hecho de que estemos estirados en el suelo a la altura de la seta, viéndola así de grande en la pantalla, pues resulta que nos hace a nosotros pequeños. Y como nosotros nos quedamos pequeñitos, pues resulta que entendemos todo ese entorno y es cuando podemos entenderlo y sacarle pues, el mejor partido. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí. Ahora que os explico cosas, es un poco lo que a mí me sucede cuando estoy en el bosque concentrado y en silencio. Aquí no recuerdo bien, pero bueno, sombreado, obligatorio. El sombreado, yo os recomiendo que llevéis siempre, sea cual sea el interés. Porque, a ver, una cosa. Yo pienso que, por ejemplo, un micólogo que tiene que hacer un trabajo. Mira, en la fotografía anterior, el Cistogaricus, llamé a un amigo mío. No, no, ¿cuál era el anterior? Bueno, no. Llamé a un amigo mío por una seta y le dije, oye, que esto no sé qué es, que era un micólogo. Y se volvió loco. Fogaricus, no sé qué, no sé cuántos, patín patán, ¿dónde está? Dímelo, vamos ahora mismo. Le entró un ataque, ¿no?, de ansiedad y bueno, fuimos a verlo. ¿Y por qué? Él me decía que en Cataluña no había cita de esa especie. Dice, igual en el resto de la península sí hay, pero en Cataluña yo no conozco ninguna cita de esta especie. Dice, y podemos hacerla, no sé qué. Bueno, tuvo un subidón, como es lógico, como cuando yo tengo un subidón cuando encuentro una especie muy fotogénica, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, oye, tú con tus estudios, que son estudios muy rigurosos y muy serios, ¿no? Para hacer una cita hay que hacer todo un trabajo científico y de documentación.
Y digo, a mí esto me va grande, yo no sé de estas cosas, yo te doy las fotos que tú quieras, pero bueno, a él le entró aquella energía, ¿no? Necesitaba 3 o 4 para llevarlas a su casa y en el micro, no sé qué, y bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, me preguntabas lo de, es que me voy, de la iluminación. Bueno, supongo que aquí pues el sombreado, porque este micólogo siempre ahora va con su reflector pequeñito de 30 centímetros que cabe en el bolsillito, en la mochila, junto con los tapers pone el reflector pequeñito. Es uno pequeñito que hace 30, sí, que pum, se destapa y se abre todo. Y foto que hace, foto que sombrea. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que es un buen asunto, que es muy resultón sombrear una seta. ¿Por qué? Porque el color del ejemplar es muchísimo más fiel, mucho más fiel. O sea, es mucho más real que no si le da una luz demasiado intensa en el sombrero. ¿eh? Entonces, no sé, supongo que puse algunas luces, no me acuerdo mucho, más o menos, de lo que había puesto aquí de iluminación. Sombreado seguro, rebotar luz con las bandejas. Esto de los reflectores, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿me vale esto que es una bandeja de pastelería? ¿Me vale tal? ¿Me vale cual? Digo, no, vamos al concepto. El concepto es que si tú un día de sol estás rebotando luz con un espejo, vas a quemarlo todo. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Pues una superficie que sea más satinada o más mate que no un espejo. Y un día que está muy nublado, ¿con qué vas a rebotar más luz? Pues con un espejo. Pues ahí está. O sea que cuando llevemos chapitas reflectores hemos de llevar mate, satinada y brillante. Simplemente porque así somos más versátiles, pero eso son 3 hojitas pequeñas, no tiene más. Ay, espera, no sé si me he ido. Vale. Bueno, y también yo, como os comentaba esto de este amigo mío que se había vuelto loco con una especie que no estaba citada y tal, claro, yo me vuelvo loco cuando encuentro escenarios así, con luz y color, este cromatismo tan bestia, ¿no? Que puedes llegar a encontrar con las setas, ¿no? Es este cromatismo tan intenso, como por ejemplo el hidrocibe este de Sitachina, que mirar qué maravilla, que estéticamente es inigualable, tiene este verde tan brutal y tiene la superficie así como muy hidratada, ¿no? Que por eso se llaman higrocibes, ¿no? Que higrocibe significa cabeza húmeda. Pues más húmeda que esta, imposible, ¿no? Los higrocibes es todo un género muy bonito. O esta, la fistulina hepática, que yo la encontré en un tocón de castaño. Hacía 3, 4 días que llovía insistentemente, no paraba de llover, no paraba de llover, a intervalos, pero muchos días seguidos, de aquellas en Cataluña llamamos levantada, son unos frentes que vienen por el mar, ¿no? Por el Mediterráneo, y vienen muy cargados de humedad y duran días y días y días. Y resulta que la cutícula se había hidratado muchísimo. Tan hidratada estaba que resbalaba y caía como si fuera mermelada. ¿No? Ya lo vemos aquí. Yo la verdad que de esta especie he visto muchísimas, pero nunca en estas condiciones. Es solo aquella vez y no la he vuelto a ver nunca más. Luego, si cuando hagamos el turno de preguntas y tal, si alguien la ha visto en estas condiciones, lo comentamos, porque realmente yo me quedé pasmado. Tengo que hacer un pequeño inciso y es que es fácil que yo incida en errores micológicos y en identificaciones no del todo ajustadas. Luego en el turno de preguntas y- y comentarios, pues entonces ya me corregís lo que haga falta. Bueno. Bueno, ya veis qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, aquí la fotografía estética, pues claro, ¿qué pasa? Pues que si aquí cuelga la mermelada esta, pues yo tengo que dejar espacio por abajo para que se vea. Hace poco, hace nada, el Israel me comentaba una foto que había presentado en el concurso, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, yo siempre opino un poco lo mismo de los encuadres. Si queremos que pasen cosas, hay que dejar espacio para que sucedan. Si no dejamos espacio, no sucede nada más que la seta. Si queremos que pasen otras cosas, hay que dejar sitio para que pasen, porque si no, pasarán, pero fuera del encuadre.
Eso lo vamos a ir viendo, ese concepto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿eh? Bueno, yo siempre a los fotógrafos en los cursos y tal, siempre les recomiendo que se apliquen con la micología. Yo siempre les digo, mira, cuanta más micología sepas, mejores fotografías harás. Y eso te pasa con las libélulas, con las mariposas, con los árboles, con las montañas, con las fotos nocturnas, con todo. La fotografía en la cual intentamos documentar la naturaleza necesita de formación, nos hemos de formar. Si no, ¿dónde sabes tú dónde está la Vía Láctea? Sales un día y mira, a ver, la Vía Láctea, ¿dónde está? Y mira que hay fotos bonitas de la Vía Láctea. Pues la persona que sabe dónde están y cómo, porque tiene una formación, sabe que hay una aplicación que lo dice, sabe a qué horas, sabe tal, sabe cuál, sabe muchas cosas para poder fotografiarla. Con las setas pasa exactamente igual. Cuanto más sepas, pues mejor para ti. Imaginaros, por ejemplo, una mariposa, una Iphiclides podalirius, ¿no? Estas las cebradas. Imaginaros que la vemos revoloteando alrededor de un cerezo que no hay ni flor. Y dices, ¿qué hace esa mariposa dando vueltas a un cerezo que no tiene ni flor? Pues porque es su planta nutricia. ¿Qué quiere decir? Que si revoloteas porque en cuestión de minutos pondrá los huevos en esas hojas. Y tú ese conocimiento lo tienes, tú sabes el porqué. Y vas a los 2 días y ves los huevos, y vas a los 4 días y ves el gusano. O sea, la información que nos cultivemos en los temas que queremos fotografiar. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, si yo no supiera un mínimo de micología, pasaría por delante de este escenario y diría, oh, vaya rollo, y me iría. Pero como sé un poquito, digo, ostras, mierda de vaca. Qué bueno, interesante, tú. A mí me han dicho que aquí salen la tira de especies bonitas. Vamos a mirar. ¡Guau! Una blanca. Mirar qué contraste tan bestia, tan brutal que tiene una seta de un blanco nuclear con una textura como de nata, súper frágil, que va cayendo poco a poco y sale de una tifa de vaca. Es qué contraste más brutal, ¿no? Realmente, digamos que es una fotografía que explica cosas. Hemos de intentar que nuestras fotografías expliquen cosas. Y aquí, pues, explica una cosa evidente y obvia. Y es esa. Simplemente, pues, que en el estiércol es un hábitat súper maravilloso. Tiene nutrientes por todas partes. Es una maravilla. No sé explicaroslo bien lo que es, pero hay cantidad de especies que salen en el estiércol, ¿no? Y pues como esta, tan alucinante, ¿no? Esta nibia, ¿no? Que blanca, más blanco no puede ser. O esta otra, la Dendrocolibia racemosa, que es una seta que yo la había visto en guías y decía, Buah, esto tú no lo verás en la vida, madre mía, ¿cómo vas a encontrar esto, no? Una cosa tan pequeña y tan especial y tan no sé qué. Y supongo que aquí hay mucha gente entendida, pero solo unos pocos la habrán visto alguna vez. Pues tuve la gran suerte de estar fotografiando unos lactarios en el suelo, giro la cabeza y ahí estaban enseñándome las piernas, con todas estas ramificaciones, ¿no? Que leí que no se sabe bien qué función tienen, que no hay un acuerdo en general de qué función pueden llegar a tener estas ramificaciones. Yo las encuentro en pinaza, de pino, en pinaza, en pinocha, no sé cómo. Eh, y también las he visto en musgo. Y yo que me gusta inventarme cosas y hacer mis teorías, pues he pensado que seguramente como que tienen que levantar desde el suelo mucho tramo y tienen que atravesar mucha pinocha o mucho musgo así, necesitan aguantarse porque son muy pequeñas y el pie no tiene consistencia. Igual estas ramas las ayuda a mantenerse erguidas. Digo yo, me lo invento y seguro que fracaso en mi intento, ¿eh? Pero bueno, eh, claro, yo no tengo conocimientos en biología científicos ni en micología, pero sí me he tirado muchísimas horas delante de las setas y pensando, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué le pasa lo otro? ¿Y por qué? Siempre el por qué, el por qué. Y a veces preguntas y a veces no hay respuestas, porque son cosas que si es que la micología siempre ha estado abandonada. Tú imaginaros que el reino fungi se separó del reino vegetal en 1959. O sea, cuando yo nací, el mismo año. ¿Cómo puede ser
que solo tenga 60 y pico años. La separación de los dos reinos, vegetal y fungi, a mí me pareció, cuando leí el dato me pareció espectacular y dije, madre mía, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Bueno, en fin, ya veis qué maravilla de qué estética más bestia tiene la Dendrocolloidea racemosa, que es, bueno, una maravilla en sí misma. Bueno, eh, yo en mis fotografías me gusta imprimir emociones. Yo me dedico a la estética, a la belleza, y esas cosas en sí mismas ya son emotivas. Entonces, yo necesito emociones, yo necesito tener vivencias en el bosque, respirarlo, vivir la soledad, el silencio, ¿no? Y todas estas cosas. Por eso, en muchas ocasiones, me alejo mucho del sujeto para ofrecer una imagen con un aspecto paisajístico. El paisaje es muy emotivo. Aquí te puede sugerir ambiente, profundidad, presencia casi física, ¿no? Cuando tú creas un paisaje visto desde el suelo, con estos ejemplares tan bonitos de los Lecinum aquí puestos y este fondo, aunque no quede descrito este bosque, o sea, no tiene una información descriptiva, pero sí que tiene una información emotiva. Siempre desde mi punto de vista, evidentemente. Bueno, por eso cuando hago fotos, pues puedo encontrar paisajes montañosos y no inventármelos, porque esto yo no he tocado nada, esto era así. Pero realmente en la primera, en el Pistoagáricus silvestris, pues sí que estás sugiriendo pues un paisaje montañoso, ¿no? Parecen montañas, tal, ¿no? Esto estaba así. Yo lo único que he hecho ha sido potenciar esa idea que yo me imaginé. Lo primero que yo vi fue un paisaje montañoso, por tanto me puse a hacer la fotografía para creérmelo yo. Si yo veo un paisaje, podré aspirar a que vosotros también lo veáis. Si yo no me lo creo, es imposible que nadie lo vea. O sea, creer para poder enseñar. Bueno, y ya veis estos otros, el Pluteus que yo no los había visto nunca y no los conocía. Esto es lo que pasa con las colecciones, ¿no? Porque al final somos coleccionistas de especies, ¿no? Y claro, Pluteus tengo muchos y cuando vi esto digo, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! Un subidón de aquellos tremendo. Estas dos setas las hice en un bosque de ribera que lo visito asiduamente. Es un bosque con un riachuelo que en los márgenes crecían unos chopos ya grandes, ya desarrollados, y que a los lados había unas campas pues de avellanos y de castaños. Los castaños normalmente era un bosque viejo y muy roto, porque los castaños tienen enfermedades y ya no crecen, se mueren todos, lo que es un desastre. Y aquel bosque estaba roto y muerto casi, caído. Los castaños, los avellanos no, los avellanos son de una riqueza micológica tremenda, ¿no? Pero los castaños también, pero bueno, sufren. Entonces, bueno, yo allá hacía fotografías asiduamente, me lo pasaba muy bien, encontraba bastantes especies en primavera, tanto en primavera como en otoño, casi llegando invierno, casi, ¿no? Y bueno, un buen día talaron los chopos, los cortaron. Y a mí se me hundió el mundo. Todo el cauce del riachuelo quedó desnudo, aquello quedó desamparado y muchas especies dejaron de salir. Y yo, claro, pues imaginaros, ¿no? Un disgusto, ¿no? Que te han fastidiado tu rinconcito, ¿no? Que, bueno, siendo desconocedor de las razones forestales muchas veces se nos escapan. Sí. Bueno, el caso es que yo pensé que había sido un desastre micológico. Bueno, pues a los 2, 3 años, bueno, los tocones que quedaron en el suelo de chopos tenían todos un agujero en medio.
Supongo que es un crecimiento habitual en las choperas grandes, ¿no? Que cuando las cortas tienen toda la parte interior vacía. ¿Eh? Bueno, pues a los 2, 3 años, pues salió esta especie. Y yo dije, ostras, qué fuerte, esta no la había visto nunca. Es cuando llamé a este amigo que de las citas, no sé qué, no sé cuántos, patín patán. A las pocas semanas empezaron a salir Pluteus de estos, un montón de Pluteus, de este color anaranjado tan brillante, tan bonito. Y yo dije, ostras, tú, fíjate lo equivocado que estás. O sea, el desastre, la micología no tiene ningún desastre. Siempre encuentra sus oportunidades. Paralelamente, en el mismo campo, en el mismo sitio, todas las ramas de la poda que se hizo para hacer las talas se llenaron de esta especie que tampoco había fotografiado. Y me tiré ahí 2, 3 días fotografiándolas, pero había centenares. En realidad, la micología siempre encuentra sus oportunidades y siempre trabaja, siempre va trabajando, siempre, venga, 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 hay que reciclar, 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 ¿no? Y somos nosotros que tenemos otra visión, una visión humana diferente, ¿no? De lo que le puede ir bien o le puede ir mal, ¿no? Bueno, ya veis aquí el planteamiento es enfocar. Normalmente a mí me gusta, a nivel fotográfico, me gusta explicar bien los sujetos, que quede bien explicado. Aquí, este ejemplar queda bien explicado. O sea, no le falta detalle. ¿Eh? Entonces, luego detrás, pues algunos desenfoques, ambientes, no sé qué, que es lo que decía, dejando espacio, suceden cosas. Yo dejé aquí mucho espacio para que se vieran los que están desenfocados, que quieras o no, dan un aspecto agradable, un aspecto bonito, estético, para mí, vamos. Bueno, y aquí veis un paisaje con las amanitas muscarias. Fijaros lo clásico de un paisaje a nivel fotográfico, y es que el primer plano de la derecha, que es donde empezamos a hacer lectura de la imagen, es más oscuro, más denso, más robusto, y se va transparentando a medida que vamos hacia la otra esquina, que podría llegar a ser más transparente, recordando un poco los colores otoñales, tal y cual, ¿no? Bueno, pues esto es una composición que ha funcionado toda la vida. Si vosotros cogéis un libro de grandes autores del Renacimiento, pues de composiciones así a montones, llena. O sea que nadie inventa nada, todo está inventado. Lo que hacemos es versionar las cosas. Esto ya, pues lógico, tú empiezas a mirar por aquí y acabas recorriendo, aunque no seas consciente, porque igual tú me dirás, bueno, a ver, yo no miro nada, yo miro la foto y ya está, no pienso. No, pero está latente. O sea, lo que yo quiero que tú veas y en qué orden, yo lo tengo dirigido, lo tengo organizado para que así suceda. Bueno, habíamos las muscarias, claro, son pues las setas las más populares de todas las setas que existen. La más famosa, la más querida, la seta, la muscaria, ni más ni menos. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo todo el mundo le tiene respeto y admiración, pero simplemente por su belleza, porque luego es tóxica, pero es la más bonita de todas. Imaginaros si es bonita que no existe ningún cuento del bosque ni ninguna ilustración que no salga dibujada. Es la que siempre está presente en todas las ilustraciones. Y luego, si pensáis un poco, igual es la primera seta que habéis dibujado o recordado en vuestra vida cuando erais pequeños y teníamos 3 años y 4, o igual nuestros hijos, que dibujaban un redondel de color rojo y unas etiquetitas blancas puestas encima. Eso era la muscaria. Bueno, esta me gusta ponerla siempre. Me gusta ponerla siempre porque es que es una delicia de ejemplar. O sea, yo muscarias he fotografiado muchas, he visto muchísimas, pero tan bonita como esta, jamás. Es la más maravillosa de todas. Siempre que he estado fotografiando, siempre cuando la fotografiaba, siempre pensaba que estaba pues delante de una pieza de orfebrería, como una pequeña joya. Aquí la veis.
Está bien formada, bien estructurada, bien hecha. Una maravilla la manita muscaria que nos alegra la vida a todos. Este año, por cierto, en mi zona, por ejemplo, bueno, en mi zona, o también en... Yo este año he estado fotografiando pues, por Cataluña, Navarra, País Vasco, toda esta zona, y las muscarias han sido, pero una generosidad este año tremenda. Había sitios en donde era una locura. Muchas muscarias, muchísimas. Ha sido un año de amanitas, muscarias, rubescens, también había muchas. Vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar un poquito de las esporadas. Yo hace bastantes años bueno, que investigo y miro de conseguir y intento encontrar las claves para que todo el mundo pueda fotografiar esporadas. Porque a mí en realidad mis fotos me interesan y me emocionan y estoy enamoradísimo de ellas, lógicamente. Pero yo lo que busco es que alguien me enamore con sus fotos. Que alguien me diga, mira lo que me ha salido y yo diga, ¡hala! ¿Qué estoy viendo? ¡Qué maravilla! Dame un abrazo. O sea, esas cosas, ¿no? De compartir los conocimientos con los demás para que los demás te puedan admirar a ti en su momento. Esa es un poco la... Entonces intento encontrar las claves de lo que son las esporadas. El Lycoperdum realmente pues es de las más fáciles. Al final es un saco lleno de... Ahora aquí seguro que incurriré en errores micológicos, me perdonaréis. Es un saco que seguro que tiene su nombre, que está, pues que primero es como una patata, que no tiene, es fuerte, consistente, pero a medida que madura, pues dentro se va creando un polvo que tiene esporas y supongo que otros elementos volátiles que sirven de conductores de lo que son las esporas. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues cuando llueve, como hemos visto en el vídeo, pues caen gotas y se expulsan. Pero claro, si queremos, yo me gusta pensar las cosas, el por qué me gusta pensar. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver, cae una gota. Esta gota hace un abombamiento de la esfera. O sea, ¿por qué el Lycoperdum es una esfera? Pues por eficiencia, simplemente, porque ha de ser eficiente. La forma geométrica esférica es muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque cae una gota, hay un abombamiento. Este abombamiento crea una fuerza interior, una dinámica interior que desplaza el polvo homogéneamente y lo expulsa por la chimenea. Y dices, ostras, pues a lo mejor no había pensado que fuera así. Pero es que lo más curioso es que como es una membrana muy fina, finísima, extremadamente fina, resulta que entonces, y es una esfera, cuando se abomba, tiene la capacidad de recuperar su forma inicial esférica. Es pura geometría, es una cuestión de fuerzas. Y como que recupera otra vez la forma esférica, puede volver a esperar que caiga otra gota y volver a expulsar una y 100 veces hasta que vacía el saco de esporas. También puede ser que pase un niño y le pegue el pisotón y espore. Realmente no pasa nada. Ha esporado igual, o pase un jabalí o un corzo y haga lo mismo, o caiga una piedra o caiga una rama. Pero en general es por la lluvia, para conseguir eso. Bueno, ya veis aquí cómo el tema es paralizar un poco el instante, ¿no? El instante en el que salen las esporas, poder paralizarlo quieto, parado, ahí que se vea un poco, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta de la cantidad de turbulencias que hay alrededor de las setas. Hay muchas turbulencias. Yo no, ni me había imaginado eso, pero mirad. Bueno, aquí vemos el mismo sistema, de la esfera, que bueno, que tenemos aquí el triplex, que es una seta que además hoy hemos visto también un ejemplar que tenéis aquí en la exposición, uno que hace como unos agujeritos que parecen un salero, que digo, guau, ¿quién pudiera encontrar este ejemplar en el bosque y tirarte toda la mañana fotografiándolo? Bueno, y vemos este otro que cuando se seca se cierra y queda una bola, y cuando se hidrata se abre y extiende esas patas y se eleva un poco. Entonces, en ese cerrar y abrir parece ser que tiene un cierto desplazamiento
¿eh? Y cuando está cerrado, que es como una esfera, puede ir rodando y cambiar de sitio, porque al final a las especies pues les interesa lo mismo que a todos, de propagar la especie, propagarte, ¿no? Bueno, aquí veis pues un poco el tema de, a nivel fotográfico, bueno, pues claro, hay que conocer un poco estos son muy fáciles, simplemente hay que impulsar ese, o sea, impulsar alguna fuerza en el interior que haga que las expulsen. En este caso, pues yo pongo una cánula de plástico y una pipeta y soplo, ¿eh? Pero claro, mucha gente, es una cosa que está en mis libros, está desde el primero al último, está explicado cómo se puede hacer eso, ¿no? Entonces, claro, se trata de moderación, de no sacarle el hígado y los riñones por la chimenea, ¿no? Sino, ostras, manchar con cierta moderación para que no sea una cosa escandalosa, ¿no? Aquello, la moderación, sobre todo, la moderación en el mundo de las setas es casi obligatoria, ¿no? O sea, cuando recolectamos setas hay que ser moderado. Cuando hacemos fotos, moderados siempre. La moderación es una cosa que viene con la soledad y el sentimiento y la emoción del bosque, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que la moderación es un valor que hay que practicar siempre, ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo algunas esporadas. Bueno, aquí este fue el causante de que empezara a investigar sobre todo esto, la precisa pilógena esta, que bueno, yo estaba fotografiándolo un buen día y resulta que hace ¡fuf! Y de buenas a primeras salió un humo en un instante y aquello eran las esporas. Y yo dije, ostras, y venga, y otra vez, ¿y cómo será? Y no sale más, ¿y qué pasa? ¿Y qué no pasa? Y bueno, al final, pues bueno, hice las fotos, no pude hacer ninguna esporada, pero le envié un correo a un amigo biólogo que sabe mucho de setas y le digo, oye, tú explícame cuál es la clave, cuál es el mecanismo, por qué espora esto y en qué momento y cómo. Y bueno, me pegó y le digo, pero explícamelo de una manera que yo la entienda, que yo no sé nada de, no me utilices demasiados términos en biología porque no lo entenderé. Y bueno, me lo explicó súper bien. Y bueno, resulta que estas setas están formadas por unas ascas, que son unos tubos que dentro tienen las esporas. Y eso es lo que tiene el cuerpo fructífero, es ese, está formado por ascas. Bueno, entonces llega un momento en que están maduras las esporas y con un golpe de viento, pues resulta que se motivan las ascas y se expulsan todas a la vez, con unas velocidades siderales. Salen las esporas con unas velocidades tremendas, lo que pasa que enseguida quedan frenadas, ¿eh? Bueno, eso ya son cuestiones que no sé, tengo la redacción ahí por si alguien tuviera interés, que yo se la puedo reenviar. Bueno, entonces resulta que, claro, o sea, el ejemplar tenía que estar maduro, capaz de esporar, lo primero. Lo segundo, yo tengo que saber cómo le digo que quiero que espores, que estoy preparado con la cámara. ¿Cómo? Soplando, simplemente hacer, ya está. Y si está madura y tiene capacidad de esporar, hará. Eso si algún día vais por el bosque y vais con niños, pues que un poco de aquellas cosas de los adultos, ¿no? Que sabemos engañar un poco, ¿no? Y yo, mira, mira qué seta, sóplala, si ves que está en condiciones. Y soplan y hace, ¡uf! Y sale el humo y dices, ostras, aquel día el niño este no lo olvidará en su vida. Una maravilla, ¿no? Bueno, pues resulta que a partir de aquí, pues era cuestión de desarrollar una técnica fotográfica, saber qué luz utilizas, porque claro, se trata de fotografiar un instante, se trata de disparar a una velocidad alta, se trata de que las esporas estén muy iluminadas, a contraluz, pero la seta no. O sea que es complejo, es complicado. Luego, claro, estas pecizas tú soplas y consigues hacer una esporada, pero ya está. Te has de esperar una hora o más a que vuelva a tener capacidad de esporar. Los Lycoperdum que hemos visto antes son bolas llenas. Tú expulsas un poco, haces otra foto, haces otra, puedes hacer 10, 15, 20 fotos. Con esto, una. Pero fracasas. El 90% de las veces que yo hago fotos de esporadas de estas especies, fracaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pienso, bueno, yo tengo que dejar espacio a la derecha porque el aire sopla para la derecha. Y resulta que esas turbulencias me tira toda la esporada hacia la izquierda y la esporada queda cortada. Bueno, ahora quiero que suba para arriba y resulta que no tira para arriba, que se te viene para adelante.
y no está en el plano focal. O sea, para que salgan puntitos, tienen cierta parte de esporas, tienen que estar en el plano focal, para que salgan enfocadas. Si sale la esporada y el humo te viene hacia ti y quedan todas desenfocadas, pues es humo. Si se van para atrás, es humo. Tienen que estar en el plano focal. Bueno, es complejo, es un poco complicadito, pero bueno, poco a poco pues, se van haciendo. Y el día que encuentras una población de pecizas de estas, que ves que hay 20, 30, 40 en un área, pues yo qué sé, como esta sala, que ahí pues proliferan con ganas y tal, pues bueno, ahí pues 2, 3, 4 días ahí venga insistiendo, insistiendo, insistiendo y haciéndolo. Bueno, aquí veis la Otidia onótica. ¿Veis lo que os decía, ¿no? De dejar el espacio a un lado, de que queden los puntitos, que son los que definen que son esporas, que son partículas. Claro, están muy iluminadas, exageradamente iluminadas para que se vean, si no es que no veríamos nada. Bueno, la Otidia onótica, por ejemplo, tiene una cantidad de esporas tremenda. Tiene una capacidad de esporar muy generosa. Soplas y salen cantidades industriales, sale mucho humo y bueno, en fin, que tienen muchísima capacidad de esporar, las otidias onóticas. Bueno, aquí veis la sarcocifa bueno, que este año las conseguí por fin. Estas setas, para los que no las conozcáis, cuando en invierno hace frío y ya no queda nada en el bosque, salen unos puntitos rojos, que son las sarcocifas estas, que dan una alegría tremenda porque son puntitos rojos que salen, son de lignina, salen en madera, en ramitas. Bueno, ya veis aquí también, pues conseguí la esporada y estoy ya deseoso de que llegue enero, febrero para volver al sitio, a ver si puedo mejorar lo presente. Bueno, aquí lo veis. Vale. Bueno, esta es otra especie también muy curiosa, la Batarrea phalloides, pues que su parte fértil está encima del sombrero. No tiene láminas y tiene encima una cobertura, que cuando madura es una cobertura compuesta por unas fibras y una masa polvorienta donde están las esporas. Entonces, con el viento, pues van cambiando de sitio. Es una seta muy austera, así como habíamos visto los higrocibes, que eran muy generosos de colores, y estas son austeras. El pie, por ejemplo, a mí me recuerda pues una rama de madroño, directamente, que es muy escamosa. El madroño que tiene esas fibras, ¿no? Las ramitas que son, pues a mí me recuerda mucho eso, ¿no? Bueno, y dejan todo su entorno lleno, 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 ¿no? Porque al final, claro, digamos que hay cantidades de estrategias diferentes que utilizan las setas para esporar. Cada uno utiliza la suya. ¿Y por qué utilizan? Para intentar ser eficientes, no tienen otro sentido. Las setas son para crear esporas y repartirlas, para ser eficientes en ese reparto de esporas. Cuanto más lejos, mejor. Por eso, pues hay muchas veces que, por ejemplo, hay hongos, parásitos de insectos que les modifican el comportamiento y obligan a una hormiga a subir a una rama muy alta y ahí se muere. ¿Y por qué alta? Pues porque el paraguas de esporas tiene más diámetro que no si está en el suelo. O sea, a todos nos interesa procrear y ramificarnos. Bueno, está la Faloides, también fue un amigo que me llamó y bueno, pues tengo aquí las batarreas que si las quieres fotografiar y tal, y ven cuando quieras. Digo, no, cuando quiera, no, envíame la foto a ver en qué estado están. Porque si están pachuchas, pues no voy. Y si están todavía con una cobertura que es dura todavía, que no han madurado, pues tampoco. Y no, me enseñó la foto y digo, vale, vale, mañana por la mañana. Y venga, coche y kilómetros para allá y toda la mañana fotografiando la batarrea, no más faltaría. Bueno, a otras especies, por ejemplo, la albella no le tengo, las albelas no les tengo el punto todavía. Esta la pude fotografiar casualmente porque, mira, tuve suerte, todavía no les tengo. Estas otras, los cleodermas, son más fáciles porque al final es una masa polvorosa estática, pues que lo que tienes que hacer es impulsarla, que salga para afuera. ¿eh? Bueno, pues ya veis, esto parece casi
esta, la Scleroderma citrinum, parece casi un bolso, ¿eh? Como si tuviera una cremallera, ¿eh? A mí que me gusta imaginarme cosas un poco así al margen, ¿no? A mí me recuerda bastante a eso, ¿eh? Bueno, ya habéis visto la, la capacidad que tienen las muscarias también de esporar. Si queréis hacer algún día el experimento, lleváis una linterna un poco potente, ¿eh? Y no hay demasiada luz, más bien al atardecer o así, coger con cualquier seta, podéis probarlo, cogéis la linterna, la ponéis a contraluz e intentáis alinear la vista con la zona donde se supone que puede esporar y la linterna y ir moviéndoos a ver si conseguís ver la esporada. O sea, en esta fotografía, en este pequeño vídeo de las muscarias, aquel día éramos tres fotógrafos y los tres llorando de emoción. Esto era en Navarra, y llorando de emoción de ver cómo esporaban delante nuestro, venga, cantidades y cantidades. Se pueden pasar días y días esporando millones de esporas, yo creo, yo qué sé cuántas pueden llegar. Con esa velocidad que hemos visto, pues es todo el día, todo el día, todo el día. Luego, las que hemos visto anteriormente, las sarcocifas, estas que tienen forma de cazuela, por ejemplo, un día que haga viento, pues no hace falta que vayáis a probarlo, porque es que estarán agotadas. Un día que haya llovido mucho, tampoco, porque estarán hidratadas. Y resulta que estarán tan húmedas que cuando salgan las esporas quedarán retenidas en las paredes y tampoco lo veréis. Ese dato no me había acordado de comentarlo, ¿no? Bueno, pero la mayoría de las setas que conocemos, las que tienen láminas, los basidiomicetos, pues esporan por gravedad. Simplemente las esporas maduran y caen. Todo que hay teorías ahora que leí que crean cierta temperatura a su alrededor, esa temperatura contrasta con la temperatura exterior y eso crea turbulencias y se expulsan más lejos. Eso es lo que había leído yo, pero bueno, que no lo sé. Bueno, en este caso veis este gigantón cortinario, ¿no? Esta inmensa, gigantona, que está en plenitud de esporada. Hacen esta espora de este color ocre. El color de las esporas muchas veces definen también el género. Y, y, bueno, pues daros cuenta que aquel día pues, igual está 3, 4 días esporando, o 5 o una semana, cantidades industriales de esporas y lo tiñen todo. En este caso se conoce que hacía días que no corría el viento, no había aire y las esporas se depositaban en el mismo entorno de la seta. ¿eh? Bueno, y veis que ha quedado todo teñido. Mirar el marasmios este, pobrecito, que ha quedado totalmente teñido de ocre y está deseando que llueva para pegarse una ducha y recuperar su color blanco. Aquí lo vemos. Bueno, después de la esporada, de la plenitud de lo que es la esporada, vamos a hablar un poquito del final del ciclo vital de las setas. A mí particularmente me ha llamado siempre mucho la atención. ¿eh? O sea, normalmente cuando fotografiamos buscamos la excelencia, la juventud, pero claro, luego ya nosotros somos muchos mayores ya y decimos, bueno, y nosotros también tenemos derecho y las setas también. O sea, suceden muchas cosas muy interesantes al final del ciclo vital de las setas. Muchas y muy interesantes. Y yo las encuentro muy estéticas. Como puede ser, por ejemplo, el caso de las Coprinopsis picacia esta, que bueno, que son unas setas que no se pudren, se licuan.
que por eso, junto con los comatus y hay coprinus de estos tipos que les llaman setas de agua, ¿no? De tinta. Porque de aquí, esta no, del comatus extraían una tinta que hay, pues escrituras antiguas, manuscritas, pues que han durado siglos y siglos y todavía están en condiciones y están hechas con esa tinta. Esa tinta es porque estos sombreros se licuan y en este licuado literal de agua arrastra todas las esporas. Y las esporas son de color negro. Ya lo veis aquí en el pie. ¿Veis? Aquí a la derecha y a la izquierda de ellos se ve esos puntitos negros. Esas son las esporas que han quedado retenidas por la humedad. Estas gotas no son del licuado, son de que era un día lluvioso, realmente, pero bueno, su tendencia es a licuarse, se quedan en agua. ¿Vale? Bueno, pues es una foto pues, estética dentro de lo que es la decadencia, ¿no? Bueno, pues aquí veis, claro, los hongos, yo no sé para los que, supongo que lo sabéis todos, pero por si acaso, ¿no? Un hongo está formado por el micelio y las setas. El micelio es el sujeto principal, ¿no? Y luego las setas es el aparato reproductivo, simplemente. Y el conjunto de esas dos cosas se llama hongo, ¿vale? Pues claro, los hongos son los que reciclan la materia orgánica muerta de la naturaleza, a grosso modo, junto con las bacterias y luego, en fin, una cosa compleja, ¿no? Entonces, claro, pero las propias setas también son materia orgánica. Por tanto, llega un momento, tienen un ciclo vital muy corto, por tanto, llega un momento en que también se pudren y quedan afectados se quedan parasitadas por otras setas y por otros organismos, ¿no? Como mohos y cosas de este tipo. Aquí vemos, por ejemplo, estas setas que son los Spinellus fusiger, que son como estas agujas tan finas que tienen pues la cabecita pequeñita, ya lo veis. Bueno, claro, estos Spinellus fusiger han encontrado un hábitat perfecto encima de estas micenas. Es unas micenas, aquellas son poligramas y esta me parece que era inclinata, no estoy seguro. Bueno, total, han encontrado un hábitat perfecto para proliferar y crear una población pues muy próspera, pero también muy efímera, porque durarán pues lo que aguanten las setas hasta que caigan y desaparezcan y se pudran. Bueno, aquí vemos otro caso del final del ciclo vital. A ver, las personas tenemos, ya histórico de siempre, desde que el mundo es mundo, tenemos siempre tendencia a humanizar sujetos y cosas, objetos y cosas en general. Eso, por ejemplo, pues yo que sé, en la prehistoria, pues un trozo de madera le ponían dos ojos y un poco de paja en la cabeza y era una muñeca. Y entonces los niños hablaban con la muñeca y humanizaban aquel trozo de madera, ¿no? Pues nos pasa lo mismo durante toda la historia. Tenemos tendencia a humanizar las cosas. Aquí vienen, por ejemplo, los dibujos animados, en donde habla un gato, habla un perro y tienen actitudes y valores humanos, ¿no? Pues lo mismo aquí. Entonces, claro, el fotógrafo, yo como fotógrafo, por un lado, describo y por otro lado, insinúo virtudes que alguien puede verlas o alguien no puede verlas. Yo en este caso, ¿qué es lo que vi de estas collivias? Pues vi una emoción de protección y de cariño. O sea, estaban las dos puestas de tal manera que se protegían al final de su ciclo vital. Me pareció una fotografía muy tierna dentro de un final de ciclo vital que ya es que se están pudriendo, vamos. Bueno. Bueno, aquí veis un caso también, como para reírse y todo. Aquí vemos un níscalo, aunque no lo parezca, ya no se la reconoce, no se sabe ya ni qué es, ha quedado parasitado por mohos. Pero yo le tengo mucho cariño a esta foto porque me gusta hacerle un homenaje a este ejemplar, porque seguramente en toda mi comarca es el único níscalo que ha llegado al final de su ciclo vital. Ninguno otro ha conseguido su propuesta en el mundo. El único. Y aquí lo tengo fotografiado y vosotros lo podéis ver. Bueno,
Bueno, aquí, claro, los hongos es reciclaje puro, es las cosas que se pudren, las cosas que desaparecen, que se convierten en materia orgánica, un poco el reciclaje de la vida, ¿no? Entonces, claro, todo eso, ¿por qué voy a dejar de fotografiarlo? A mí este escenario me parece fascinante, ¿no? Donde se ve esta cosa con este interior inhóspito que ofrecen estas ramarias, ¿no? Que lógicamente trabajan descomponiendo madera, la lignina sobre todo, ¿no? Descomponiendo madera, trabaja el hongo, no la seta, sino el micelio. Lo que pasa es que aquí da la impresión de que están como rascando y comiendo, ¿no? Yo lo veo como muy dinámico, los veo como activas dentro de este inframundo, ¿no? Un poco de inhóspito interior. Entonces yo en esta foto me interesaba mucho que fuera clarísima la idea de que era un interior, que estas cosas pasan dentro, en la intimidad, escondidas, ¿no? Para darle un cierto misterio. Y para eso cogí las dos ramas que había, que estaban juntas, y las separé un poquito de nada y se creó una ventana a ese lado. Esa ventana al exterior nos dice que estamos en un interior, ni más ni menos. Y no hace falta que nadie piense si es un interior o no, pero la idea queda sugerida y queda clara. ¿Eh? Vale. Bueno, en el mismo rincón, era un año que salieron muchísimas ramarias de estas, ¿no? Encontré pues este escenario divertido y que me hizo como mucha gracia, ¿no? O sea, una temeraria amanita, una temeraria micena, que le plantaba cara a una agresiva ramaria, ¿no? Bueno, me gustó el juego este para quien quiera entenderlo, ¿no? Y para quien no, pues tampoco pasa nada, ¿no? En el mundo hay cosas serias y otras no tanto. Y bueno, tú puedes practicarlas todas a la vez, ¿no? Bueno, eh, ya queda muy poquito, entramos en la fase final y esta es corta y rápida. Bueno, pues ya hemos hablado de mil cosas. Al principio he empezado un poco atropellado, ahora ya voy más ligerito, mejor. ¿Eh? Vamos a hablar de la fantasía. De eh, la creatividad y la imaginación que despiertan en mí las setas, simplemente. Esa, esa fantasía. Bueno, tras las setas he subido a montañas altas como el cielo y he bajado a las profundidades submarinas y a las profundidades abisales. También he conocido entrañables personajes. Y gracias a la fantasía he podido fotografiar a la fabulacha en una noche de luna. Y con esto hemos acabado ya con esta fotografía de estos Lycoperdum, es la última imagen. Yo resumiría un poco de que en el mundo de la micología hay sitio para todos. Hay sitio para los estudiosos, hay sitio para la ciencia, hay sitio para los recolectores, que son los que más tendrían que corregir también, de otra banda. ¿Eh? Y hay sitios para los fotógrafos que lo que queremos mostrar es la belleza, sabiendo, claro, una persona como yo que me he dedicado al arte toda la vida, pues yo soy consciente de que el arte puede cambiar el mundo, igual es inocente la idea, pero podría ser, o por lo menos
causar cierto respeto a las setas a través de la belleza. Una cosa que consideramos bella, no la rompemos. Y nada, con esto, muchas gracias y hemos acabado. No sé, el tiempo que nos queda. Sí, ¿tenéis alguna pregunta? Buenas tardes. A mí me ha sorprendido usted porque nos ha dado una verdadera lección de arte. Y esto, si lo pudieras aplicar a centros escolares, institutos, ya no digo universidades, escuelas, esto aficiona, y sobre todo en Cataluña, que hay gran afición a las setas, quizá más a comerlas en la época que yo viví. Me quedo sorprendida. Yo lo he disfrutado muchísimo. Yo tampoco tengo conocimientos de micología, me encanta venir a esta exposición, a mi marido le gustan más todavía, pero me ha sorprendido usted cómo lo ha explicado. Es una maravilla. ¿Y al final qué? Sí. Esto es una maravilla. Bueno, es que no quiero hablar mal de la reputación en grabado, porque luego me cascan. Sí, yo soy consciente de la capacidad divulgativa sobre la belleza de las setas, pero realmente en Cataluña y en muchos otros sitios lo que interesa es la recolección. Cuanto más, mejor. Imagínese usted que yo, por ejemplo, un día de lluvia, yo me pongo aquí fuera con un cajón así y tengo 40 paraguas. Y pongo, se regalan. Vendrá uno, se llevará 20 y el otro los otros 20. Habrá para 2 personas. ¿Por qué? Porque son gratis. Porque son gratis. Y lo gratis lo quiero todo. ¿Y cuántas cabezas tienes? Tengo una. ¿Y qué? Cada día cambiaré de paraguas. Es lo mismo con las setas. Cuanto más, mejor. Yo no, son las setas las que... Son ellas las bonitas, las que me motivan a mí, no al revés, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna otra cosa? Yo no voy a decirle nada de tipo técnico porque ya lo ha dicho usted. Lo único que quería era agradecerle su pasión, que la tiene usted y mucha. Sí, eso sobra, sí. Mucha. Y entonces la da usted a los demás. Así que le agradezco de corazón lo que usted hace y le agradezco la charla que ha dado, que ha sido extraordinaria. Muchas gracias. Muy bien. Yo le agradezco su intervención y bueno, y su presencia aquí también, a todos vosotros. Ahí arriba. Oye, cuando has estado explicando lo de las esporadas, de los licoperdon y también estaban las pecizas, las pecizales, ahí no sé si tú con las pecizas hacías también alguna acción para Soplar. soplar. O sea, pero decías que había que esperar un rato hasta que No, volvieran a no, estar. tú mira, aquí supone que tenemos aquí una peciza. Claro, tú has de tener claro que tiene capacidad de esporar. Si no, pues a veces soplas y no esporan. Yo, por ejemplo, claro, ahí entramos con los técnicos que igual me dicen que no, que sí. Yo a las 9 de la mañana no he visto ninguna peciza que espore. Todas es a partir del mediodía, que el ambiente es más cálido. Esa es mi experiencia, ¿eh? Técnicamente o científicamente supongo que no tiene ninguna base. Pero yo que me he tirado centenares de horas delante esperando al momento, a las 9 no, a las 10 tampoco, a las 11 tampoco, a las 12 una, a la 1 todas. Justo cuando tienes que largar a comer que ya te riñen. O sea, pero quieres decir que. Tú te acercas Sí. y bueno, ya has de tener el disparador en la mano. Porque eso es, y en ráfaga. Tienes que disparar en ráfaga, ¿eh? Ya te acercas y haces un soplido seco y ya disparas en el momento en que soplas. Porque a ti te interesa no coger de que se te llene todo el encuadre, se te llene todo de blanco, sino coger el inicio, como hemos visto en el pequeño vídeo ese, que ver cómo sale, y esas cosas, y soplar.
pero sopla una vez. Pero claro, tú has de saber hacia dónde sopla el viento. Y claro, tú dices, no, el viento sopla para allá, ¿no? Que yo que hacemos así con el dedo. No, que va, eso son turbulencias y turbulencias. O sea, hay que dejar mucho espacio para que el polvo de esporas tenga sitio para que tú puedas captarlo y soplar y ya está. Entonces, si tienes, por ejemplo, tú preparas el escenario y la iluminación y tal en una especie, en un grupo. Y has de tener igual otro grupo al lado para cuando ya lo tienes todo preparado, pues soplas y ves si el aire va para aquí o va para allá, ¿sabes? Que no es tan fácil tampoco, ¿eh? Vale, vale. En fin, no sé, es que tiraríamos todo el día explicando la esporada de esto, ¿eh? Espera un momento, ahí. Un segundo, te lo llevo. Una preguntita sobre qué tipo de objetivos utilizas, macro, qué focales son las que mejor te van. No, yo tengo una cámara APS-C, una Canon 90D, que es APS-C, no es ni full frame, y un objetivo, no tengo más. Un 70 milímetros macro de Sigma. Y con eso llevo 15 años fotografiando. Soy de poco consumo yo. Yo no compro lo mínimo imprescindible para vivir y se acabó. No quiero. Además, yo cuando voy al bosque voy a setas. Que hay gente que dice, pero el saquito, nada más me falta ahora 800 gramos de arroz con lo que pesa. Y a ver, abre la mochila tuya. Abre la mochila y llevas ahí hasta un objetivo así que sirve por si aparece un águila real o un oso polar. Dice, ¿tú vas a setas o a qué vas? Y lleva lo que necesites para hacer setas. Y ya está, con esta temporada, o sea, no va a aparecer ninguna cosa. El objetivo más clásico es el 105, macro. Claro, el macro, ¿para qué sirve? Pues claro, porque saca mucho detalle, pero yo tengo muy buenos amigos y muy buenos fotógrafos que utilizan un 200, un tele, que no es macro, para fotografiar setas, insectos. O sea, que bueno, que... Pero vaya, el estándar es un 105 macro. Hola, vamos a ver, es una intuición, corrígeme si me equivoco, es que tenemos un amigo que también es muy aficionado a la fotografía. Siempre, de hecho, compramos unos walkie-talkies porque él se dedica a hacer fotos y nosotros nos vamos por ahí a buscar setas. Bueno, él hace a veces montajes o le llama belenes, o sea, cambia la seta de sitio. ¿Tú lo haces alguna vez o por lo que he intuido, no? No, porque, bueno, yo belenes he visto muchos, claro, y tengo muchos amigos que hacen belenes y un poco la ciencia, pues era un poco el prototipo de fotografía más científica, aparte de los micros, o sea, y los belenes, pues sí, porque tú ves el ejemplar tumbado, seccionado, no sé qué, tal, cual, y te explica todas sus características, lógico. Y yo no cambio de sitio porque yo no soy más listo que la naturaleza. Yo lo que fotografío son improntas naturales, cosas que yo veo y digo, ¡guau! ¿Qué estoy viendo? Yo no soy más inteligente que eso. Yo no puedo nunca imaginarme una situación más bonita que esta de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo imaginarme esto? ¿O cómo puedo imaginarme? Espera, a ver. Bueno, yo qué sé, 1000 situaciones que son maravillosas y muy estéticas, ¿no? Entonces yo creo que la naturaleza a mí me llama y me sugiere cosas y yo lo que intento es perfeccionarlas, no perfeccionarlas, sino poder mostrarlas para que todos lo veamos. Entonces, si yo cojo una seta de aquí, porque aquí lo encuentro incómodo, de aquí no estoy cómodo, no sé qué, tal, hay mucha maleza, y la arranco y la pongo aquí porque aquí hay un talud que sube, aquí la planto, detrás hay el bosque, y aquí estoy cómodo, y tal igual. Estoy repitiendo un esquema que ya me ha funcionado otras veces o que he visto en un compañero y que es un esquema clásico de fondo, primer plano, seta, nada más. Nunca te podrán pasar cosas excepcionales, porque es la naturaleza la que te dice, hey, fíjate bien, que esta hoja parece una avioneta, por decir algo. Yo eso nunca me lo puedo imaginar. Yo lo que hago es detecto buenas ideas naturales. No las creo, porque no soy capaz de hacerlo tan bien. Solo eso. Sí, hola Alex. Quería saber qué futuro tiene
los que no llevamos cámara y hacemos con el teléfono. Ahí hay futuro, hay posibilidades. Claro, es que hay una cosa que es un poco insalvable y es el tirar a pulso o tirar con la cámara estable. Entonces, claro, yo te diría que hacer sombra es definitivo. O sea, tú tienes una buena exposición, ¿vale? La cámara te dice que tienes esta exposición. Entonces, tú cuando sombreas, se oscurece, lógicamente. Y dices, hombre, ahora queda oscura, yo prefería que se viera mejor, ¿vale? Tapas, oscurece, destapas, demasiada luz, ¿vale? Entonces, tú lo que pretendes, o sea, entonces lo que tienes que hacer es cambiar los parámetros de la cámara para volver a recuperar la luz, o sea, la velocidad. Porque nosotros, como está quieta la seta, no hay velocidad ahí, no cuenta la velocidad. Pero claro, cuando vas a pulso es diferente y no puedes sombrear, porque igual sí, con una mano sombreas y con la otra disparas, pero claro, el pulso no es el Sí, mismo. puedes tener un trípode también para el móvil. Si tienes un trípode, cómprate un reflector pequeño así redondo de 30, que lo venden, vale 5 euros o 3 o yo qué sé, te compras 3 o 4 y te llevas uno. Y con eso y un pequeño trípode, es que te cambia la fotografía de arriba abajo. Y luego las composiciones, dejar espacio, nunca apretar las cosas. O sea, yo por ejemplo arriba hay espacio, abajo hay espacio, a aquel lado hay espacio, aquí un poco menos, ¿no? O sea, dejar espacio para que Es muy buena idea eso. para el que vea el ambiente, el que vea la fotografía, respire, ¿no? A ver si encuentro. No me quiere hacer caso esto. Hazme caso. Bueno, ves, por ejemplo, espacio a la derecha, espacio arriba, espacio abajo, espacio a la izquierda. No exagerado, a no ser que tú consideres que es un espacio que te interesa enseñarlo, ¿no? Pero siempre, no. O sea, no vas a ganar más detalle porque te acerques 2 centímetros más. En cambio, en macro, 2 centímetros más para atrás, ostras, te da como un respiro, te da como, no sé, es como diferente. Eso y sombrear. Sombrear no pienses que es hacer así, ¿eh? Es, la pones delante, la pones detrás, giras derecha, izquierda, no sé qué, y vas viendo lo que pasa en el móvil. Tú tienes el móvil aquí, lo pones aquí, y coges y sombreas. Y dices, a ver, seguro que hay una posición buena, que es mejor que las anteriores, que es lo que hemos visto en el vídeo inicial, que yo iba moviendo y al final he encontrado una posición en donde había una translucidez y la micena rósea sacaba un rosa precioso, ¿no? Yo, de la misma manera que aconsejo a los fotógrafos que aprendan micología, aconsejaría a los micólogos que aprendáis fotografía, porque no hay mayor orgullo que presentar un buen trabajo muy bien documentado fotográficamente hablando, ¿no? Eso llena de orgullo a cualquiera, ¿eh? Dices, ¡buah! Además las fotos, tío, son de primera. Pues claro que sí. ¿Qué piensas, no? Pues entonces yo recomendaría aprender y aprender, mejorar un 100%. Son 2 cositas. Tener un poco más de paciencia, dejar un poco más de espacio y sombrear. Con eso yo te diría que tus fotos van a hacer un cambio radical. Y a partir de ahí es margen de mejora hasta donde quieras. Nos queda perdonad, ya es que se nos acaba el tiempo. Este señor había levantado la mano. Una última pregunta, si puede ser muy breve, Alex, porque a las 7:30 tenemos que abandonar la sala. Hola, buenas tardes, Alex. Lo primero es enhorabuena por la charla, ha sido muy amena, además muy divertida y se ha aprendido bastante. La pregunta es, ¿has considerado alguna vez hacer fotografías también a los misomicetos, que son muy bonitos? Es verdad que son pequeñitos, pero es verdad que dan un mundo paralelo a este y es espectacular. Entonces, era eso, si has considerado hacerlo, porque las fotos son muy bonitas y la verdad es que da pena que no te dediques también a ese otro mundo porque sacarías buenas cosas, claro. No me da la vida para tanto ya. Sí, lo tengo mi compañero de viajes, que hacemos viajes anuales. Él ya se ha metido y ha comprado el objetivo por 4, no sé qué, tal, cual, y lo ves ahí en grande y dices, ¡buah, qué pasada! Y bueno, estoy en ello, pero bueno, ya también estoy jubilado y tampoco hay tanto dinero como para comprar más equipo. Y, bueno, un poco las cosas. Hablando de dinero, si alguien quiere comprar el libro, he traído unos cuantos y bueno, pues los tienes por aquí, ¿no? Sí, están ahí fuera los libros. Lo intentaré, pero bueno, hay mucha gente que hace los misomicetos, pero en cambio no hacen esporadas.
Yo he demostrado que he dedicado el tiempo a algo útil, es de poder ver las esporadas, ¿no? Que bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a Alex.